Arrancamos. Sí, 2 minutos y ya podemos arrancar. Bien. Sentate acá conmigo. Dale. Tengo un tema con la barra de abajo que no la puedo minimizar. Pero no puedo ver el cursor para... Tengo la barra chica, pero la quiero disminuir más para completar la presentación. Bueno, creo que estamos en horario, ¿no? Sí, sí, Doc, cuando usted disponga. Bueno. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Alfredo Aquino. Soy especialista en cirugía torácica, pertenezco a la cátedra. Soy JTP en esta cátedra y profesor adjunto en la cátedra del doctor Orban. Bueno, la idea de hoy es tratar de traerles un tema, el cual lo van a tener que ver, yo creería, durante el resto de su carrera profesional, todos los alumnos, y que realmente es muy frecuente y por eso voy a ir mostrándoles cómo vamos a ir avanzando en la presentación. Vamos a tratar de dividir la presentación en estos ítems que son de relevante importancia, ya que eso va a ir profundizando y va a ir metiendo a ustedes, los va a ir metiendo en por qué ustedes tienen que saber y tienen que manejar en la vida cotidiana de un médico el cáncer de pulmón. Entonces vamos a repasar un poquitito la epidemiología, los factores predisponentes a tener esta enfermedad. Vamos a hablar de algo muy importante que hoy se está haciendo, que se llama screening, o detección precoz también podríamos llamarla. Y también vamos a hablar un poquito de su importancia, la clasificación de cáncer de pulmón en conjunto con el TNM. Algo que es fundamental para el tratamiento, que es la estadificación, y por último, que es por lo cual nosotros estudiamos y tenemos que hacer el diagnóstico, que es el tratamiento. Les dejo acá un poquitito esto que salió publicado en el Clarín en el 2014. Esto sigue y continúa siendo así. Fíjense, lo que dice es que más pacientes hoy le ganan el cáncer y celebran la vida. Esta era una nota específica de una paciente joven, mujer, y que hablaba de que hay una disminución del cáncer de pulmón en el país. Y esto, bueno, decía que según los expertos era por distintas razones. Y hay una frase que termina ahí, que después se las voy a recalcar, que dice que la actitud es clave. Es verdad esto, acá la pueden ver, esta línea en rojo y azul es la disminución del cáncer de pulmón, esa es la tasa ajustada por 100.000 habitantes, y fíjense, la línea azul es hombres y la línea roja son mujeres, y fíjense cómo el hombre va disminuyendo y realmente disminuyó en un porcentaje muy importante. Ahora ven también cómo las mujeres van ascendiendo levemente. Me gustaría que alguno de los participantes me diga por qué cree que esta curva en las mujeres fue ascendiendo levemente en la epidemiología. Cualquiera. Uno solo necesito que me conteste. Bien, el dato es ese. Las mujeres, pero además las mujeres
fuman mucho más que antes y fueron aumentando en el tabaquismo. Eso lleva a algunas anécdotas que nosotros a veces tenemos acá en la sala quirúrgica. Nuestros operatorios de cáncer de pulmón a veces son todas mujeres y eso está demostrando cómo está cambiando. Entonces, es verdad, bajó la incidencia de cáncer de pulmón, pero fíjense que en las mujeres se está elevando levemente. Y acá lo pueden ver, esto es comparado con otras patologías. Fíjense que se hacen grandes campañas de prevención contra el cáncer de mama, grandes campañas de prevención contra el cáncer de recto, y se escucha poco de hombres. Eso también es responsabilidad nuestra, pero del pulmón, fíjense cómo la mortalidad es mucho más amplia en hombres. En mujeres sí es menor que la mama, pero fíjense que en conjunto, hombres y mujeres, el pulmón sobrepasa a todos los cánceres, está primero. Y acá lo pueden ver que en nuestra región, esto es mortalidad por cáncer en hombres y mujeres, está un poco desactualizada la fecha 2012, pero en la nueva presentación también está así. Fíjense que pulmón, tanto en Argentina como en el NEA, es la principal causa de muerte, fíjense, casi en un 14% acumulado en nuestra región. Esto un poquito más actualizado, 2018, la vigilancia epidemiológica. Fíjense que sí así, pulmón sigue con la distribución absoluta y relativa de defunciones en cáncer, o sea, muerte, ¿sí? No diagnóstico, sino muerte por cáncer en varones y mujeres 2016. Fíjense que el cáncer de pulmón sigue primero, 15%, y también ahí tenemos la curva atrás, al lado, discriminada en tasa ajustada en hombres y mujeres por 100.000 habitantes. Entonces, creo que con estos datos epidemiológicos que les estoy pasando, tienen que tomar con mucha importancia a estos datos que les estoy por pasar de cáncer de pulmón. Y si ustedes van a vivir en nuestras regiones, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, fíjense, tanto en hombres y en mujeres, estamos a la cabeza y fíjense que es bastante alto el índice de mortalidad en nuestra región. Aquí lo tenemos discriminados en Corrientes puntualmente. Y fíjense que esto también es importante, que este dato me gustó mucho a mí en las tablas que yo busqué, que hablan de los años potenciales de vida perdidos en los hombres y en las mujeres por cáncer de pulmón. Fíjense que podrían haber vivido los hombres entre 30 y 40 años más, y sobre todo porque da mortalidad en una etapa muy productiva de los pacientes, o sea, trabajadora, y las mujeres una pérdida entre 10 y 20 años. Es mucho tiempo por vivir, mucho tiempo por producir, por estar con sus familias. Entonces, de ahí la importancia de tratar de tratar esta enfermedad. ¿Quién trata estos pacientes? Bueno, en este caso le está dando un cirujano la clase. Ahora, ese no es el concepto. Sin duda que hoy, tanto para cáncer de pulmón como para todas las otras patologías y sobre todo para cáncer en especial, hoy en día el tratamiento debe ser así, interdisciplinario o multidisciplinario también llamado, que quiere decir que van a participar múltiples especialidades, el oncólogo, el clínico, el neumonólogo, el cirujano, el kinesiólogo, especialidades básicas hoy en día para el screening. Entonces, de ahí la importancia que todos entiendan y sepan la importancia del cáncer de pulmón. Para eso, si ustedes quieren, les vamos a pasar esto que fue actualizado. Esto dice marzo de 2012, fue actualizado ahora en el 2017 y se escribió en el 2019. Esto que se llama consenso intersociedades. Para que vean esto que se llama interdisciplinario, fíjense todas las instituciones que participaron en este consenso, que son cirugía, oncología, medicina respiratoria, cancerología, cirugía torácica. Entonces, fíjense la importancia que tiene el manejo interdisciplinario. Y en estas guías yo les diría que está cómo debemos manejarnos y cómo debemos tratar. Así que se los voy a pasar. Bien, hablando un poquitito de los factores predisponentes. Perdón, parece que... Se ve ahí, ¿no es cierto? Perdón. Los factores predisponentes yo creo que fundamentalmente son el tabaco, la exposición ocupacional, factores ambientales puntuales y factores del huésped. Creo que algunos ejemplos de ocupacional tenemos, por ejemplo, las amas de casa en Corrientes, que en el interior, que cocinan con cocina leña. Tenemos muchos casos de cáncer por cocina leña,
son personas que cocinaron a leña 20, 30, 40 años, o algún trabajo en el cual tengan exposición a humos, sin barbijos, entonces todo eso da. Pero sin duda que aquí debemos enfocarnos y saber que el tabaco es, cuando tenemos un paciente que fumó y que tiene una lesión pulmonar, es un cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí un poquitito sobre esto que tenemos que trabajar nosotros en nuestra región, que fíjense que son la prevalencia del porcentaje de la población que refiere presentar los principales factores de riesgo, y fíjense que acá está el tabaquismo en el 2005, 2009, 2013 fue bajando, pero igual todavía tenemos una población cercana a más, o cercana al 25%, sobre todo, fíjense que en hombres en Corrientes y Chaco llega al 35% de personas que aún continúan fumando. Entonces hay que hacer un promedio hoy en día cercano al 30% en nuestra región, que es mucho, y esto, sin duda, todos los que fuman hoy están en tiempo de disminuir su hábito tabáquico. ¿Y por qué? Porque fíjense, este cuadro siempre me gusta mostrarlo porque uno por ahí dice, bueno, o el paciente o un familiar dice, bueno, yo lo que voy a hacer es voy a dejar de fumar cuando tenga 40 años, 50, total. Entonces fíjense que el riesgo acumulado, ahí está el porcentaje de cáncer de pulmón, ese riesgo, si uno dejó de fumar, queda grabado en el cuerpo, ¿sí? Y ahí tienen las cuadras cuánto, si uno paró a los 50 años, si paró un poco más, si continuó fumando. Fíjense el riesgo, como si uno continúa fumando, cómo va subiendo de forma muy, muy amplia. Y si uno paró a los 30 años, sigue con un riesgo de 2%, pero por eso les digo que ustedes están a tiempo. Y la idea es, si hay algún fumador acá, no es asustarlo, sino que entienda, cosa de que como médico pueda transmitir a sus pacientes que hay que dejar de fumar y hay que buscar algún tipo de método para hacerlo. Bien, cerrando un poquitito acá con epidemiología y las causas, voy a ir a esto que me parece que hoy hizo un cambio en la parte, en el tratamiento del cáncer de pulmón, que es el screening o buscar AS1. Hoy está, yo creo que publicándose las publicaciones más alentadoras que hubieron con respecto a cáncer de pulmón, y que son estas, y que esto todo surgió a través de esto. Esto es el TNM. ¿Y por qué les traigo esto? Acá están todos los estadios, fíjense, del 1 al 4, ¿ven? ¿Y qué pasa? Si nosotros encontramos un paciente en el estadio 1A, fíjense que la sobrevida de ese paciente a los 10 años es cercana al 60%. Fíjense, 5 años, 73%. En cambio, si nosotros encontramos un paciente con un estadio 4, que es la línea roja, fíjense que sobreviven solamente a los 5 años un 20%. ¿Ven? De ahí la gran importancia de tratar de encontrar a los pacientes en ese estadio inicial, o ese estadio 1. Pero usted dice, bueno, sí, perfecto, busquemos a todos los pacientes con estadio 1, pero eso no es tan fácil. Lastimosamente hasta el día de hoy no pudimos hacer mucho con respecto a eso. La radiografía seriada, o sea, mandar a un paciente a hacer radiografía todos los años no sirve, no disminuyó la mortalidad, pero a partir de este trabajo del 2011, que hoy hay muchas aristas, muchos planes y ya se están haciendo en las regiones cercanas, nosotros estamos a punto de implementar y comenzar con implementar esto, que son, en vez de hacer una radiografía, hacer un plan de detección con el cual, fíjense que se hace una tomografía de baja dosis. ¿Sí? Se hace un cambio en la tomografía, en la dosis que lleva. Ustedes saben que una radiografía tiene radiación. Ahora una tomografía común equivale cercana a 800 radiografías, y esta tomografía de baja dosis lo que hace es bajar la cantidad de dosis de la tomografía a unas 20, 40 radiografías en tomografía anual, y también un costo, porque imagínense hacer tomografía a todos los pacientes. Entonces se buscó un grupo de pacientes, porque a raíz de esto, fíjense cómo el grupo de pacientes con baja dosis versus radiografía bajaba la mortalidad, ¿sí? Entonces, y eso llevó a que a partir de este estudio, hoy en día se están comenzando a hacer en muchos países en la detección precoz y tratar de encontrar al cáncer en un estadio menor, lo cual lleva a un mejor tratamiento. Bien, entonces, entendido por qué hay que hacer detección precoz, hoy se está haciendo
y lo estamos intentando implementar en nuestra región. Con respecto al otro ítem que habíamos hablado de clasificación, esto es lo que ustedes tienen que saber. Hay que clasificar, y esto ya es más bien a fines de tratamiento posterior. Hay dos grandes grupos de pequeñas células y no pequeñas células. No importa y no necesitan saberse esto, que son todos los tipos que hay de cáncer, saber que los más frecuentes son el adenocarcinoma, el carcinoma, que tienen que saber ustedes como alumnos que es cómo identificarlo, cómo estadificarlo y cómo médico derivarlo también. Nosotros para ver qué estadio de cáncer tenemos, que es fundamental para el tratamiento, tenemos que enfocarnos en una clasificación que es mundial. No puede el doctor Aquino forma, no. Explicar un poquitito cómo es esto de la estadificación. Fíjense que esta era la anteúltima, que era del 2009, y cómo se hacía la estadificación, porque eso la quinta edición en el 97, en el 2002 la sexta, y después fue cambiando. ¿Por qué? ¿Y por qué los médicos decían, no, esto no podemos hacerlo así? Porque fíjense que estas estadificaciones se basaban en el análisis de una sola institución. O sea, por ejemplo, el hospital, la Cleveland Clinic decía, tengo 5.000 pacientes, perdón, tratados quirúrgicamente, para con esto hagamos la estadificación. O sea, era una muestra muy pequeña y de una sola región que tiene totalmente otras realidades que el resto del mundo. Entonces, las clasificaciones fueron cambiando. Fíjense, esta es la séptima que se fueron de 20 países diferentes. Fíjense cómo va cambiando mucho esto. Y ahora, la octava edición, que la tenemos en uso, así se fue organizando la octava, fíjense, se va juntando, se va evaluando, se van juntando los comités. En el 2017 se publicó y actualmente estamos usando esta, que es la octava clasificación del cáncer de pulmón. Bien, sabiendo que usamos ahora la octava, tenemos que saber dos puntos fundamentales. ¿Cómo el cáncer de pulmón se va a otra parte del cuerpo? Y por dos vías. Se puede ir por acá, por eso le puse una tomografía de cerebro, puede irse por la vía sanguínea y irse al cerebro, a las suprarrenales, a los huesos. Y la otra vía que está aquí, que es la vía linfática, que también puede irse a los ganglios, y generalmente los primeros ganglios que son afectados son estos, que están en esta clasificación, que son los ganglios del mediastino. Entonces, son las dos vías de diseminación importantes que pueden llegar a tener esta enfermedad. Una vez que nosotros tenemos diagnosticado el cáncer, tenemos que saber esto. Fíjense que se pueden clasificar en T1, T2, como bibliografía, pero sepan que mientras el tumor va avanzando o va tomando otras características, va avanzando en su estadio. Fíjense, un tumor menor a 1 centímetro es un T1, y un tumor mayor entre 5 y 7 es un T3, y mayor a 7 un T4, y así va cambiando. La clasificación también está en los ganglios. Fíjense que cuando los ganglios están, como se puede ver acá, en el ilio, son N1, sin ganglios N0, y cuando ya pasan al mediastino central, que es lo que yo les mostré, pasan a ser N2, y esto es los tumores izquierdos. Cambiando el pronóstico y la estadificación. ¿Cuáles son los sitios que más frecuencia realiza metástasis el cáncer de pulmón? Son el cerebro, hueso, suprarrenal,
y el hígado. Entonces, tener en cuenta que cuando nosotros hagamos una estadificación imagenológica, todos estos órganos deben ser abarcados por un estudio de imagen. ¿Y dónde tenemos que llevarlo? A esto que yo les mostré antes, ¿se acuerdan? Porque la sobrevida se valía según los estadios, y acá ustedes tienen el estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4, que se van armando los casilleros en base a lo que van viendo en la imagen y en la información patológica, que es, fíjense, en T1A, B, más le suman el N, más el M, y eso le lleva a un estadio 1, 2, 3 o 4. Y eso es importante para saber el pronóstico del tratamiento del paciente posteriormente. Parece sencillo esto y decir, ah, bueno, es bastante sencillo, yo lo pongo, es un T2A, un N, pero no, porque eso hay que combinarlo posteriormente con qué estudios, o sea, cómo yo voy a certificar que tiene tal T, tal N y tal M. Existen una estadificación, que acá viene esto que es muy importante, una estadificación clínica, que abarca un examen físico completo, imágenes de radiografía, tomografía y PET scan, que hoy en día se utiliza muchísimo para el cáncer del pulmón, y una estadificación quirúrgica, que es confirmar de forma anatomopatológica el mayor estadio, ¿sí?, para poder ir directamente a un diagnóstico y una estadificación correcta del paciente. Entonces, es fácil, parece en la bibliografía, pero tenemos que nosotros poder saber cómo hacerlo. Y para eso les voy a ir mostrando cómo hacerlo. Primero, la estadificación clínica básica, con un buen interrogatorio, todo lo que sean diagnósticos como pérdida de peso, fatiga, anorexia, dolor. Ahí tienen todos los síndromes paraneoplásicos que están escritos en la bibliografía, que ayudan mucho al diagnóstico a veces de los pacientes. Y en el examen físico es fundamental palpar sobre todo las adenomegalias supraclaviculares, identificar cambios de la voz, que son muy frecuentes. A veces nosotros tenemos consultas desde otorrino porque cambian la voz y vienen por un tumor del lóbulo superior izquierdo, por alteración del nervio recurrente en la ventana ortopulmonar. Todos van a recordar que el nervio recurrente hace un asa a nivel de la ventana ortopulmonar y ahí el tumor cuando crece, o un ganglio cuando crece, puede alterarlo. Entonces el paciente con cáncer de pulmón viene bien, con algo de pérdida de peso, pero con disfonía. Entonces, otro dato clínico a tener en cuenta, y todo lo que sea datos de laboratorio también son fundamentales. Como en este caso, fíjense, solamente en la consulta el paciente vino, se puede ver ahí a nivel izquierdo muy bien el ganglio supraclavicular izquierdo aumentado, se lo palpó, se vio en la tomografía que tenía un tumor de pulmón, se indicó en su ciudad una biopsia de ese nódulo y no hizo falta derivarlo a un centro especializado para hacer una punción del pulmón, nada, porque al biopsiar este ganglio y confirmar que era positivo, es un ganglio N3, ahí sí usted ya lo ponen en la clasificación, un estadio 3B, que va a un tratamiento directamente oncológico y no quirúrgico. Entonces, fíjense todos los pasos que le pueden ahorrar al paciente solamente con un buen examen físico de un ganglio supraclavicular. Bueno, en este caso que tiene derrame pleural, entonces ya saben que si ustedes hacen un diagnóstico, tienen que apuntar a hacer biopsia de ese derrame pleural, que ahora vamos a ver un caso, en paliativo, se hace la biopsia y ustedes ya tienen que este estadio es un estadio 4. Entonces, siempre tratar de ir al estadio mayor. Ahí les pregunto o les comento, ¿creen que es necesario, ahí en ese caso, si tiene derrame pleural y el estadio es 4, biopsiar el tumor? No, no hace falta, porque ir a biopsiar el tumor en este caso es agregar más procedimientos agresivos sin cambiarle la táctica de tratamiento posterior. Entonces, solamente diagnosticando el estadio mayor o el más avanzado, con eso ustedes pueden hacer un tratamiento. Bien, ya hicimos un examen físico completo y vamos a pedir imágenes al paciente. Hay dos grupos de imágenes que se pueden hacer. La tomografía, la radiografía, bueno, en principio ayuda a la detección inicial, pero como ya les dije, no sirve para hacer detección precoz, no sirve mandar a hacer una radiografía anual a los pacientes, no disminuye la mortalidad. Si no tienen otra herramienta, hay que hacerla, pero lo ideal es hacer ya hoy en día tomografía de baja dosis. En la radiografía se puede ver esto también, tumores apicales, por ejemplo, ven la radiodensidad a nivel apical
izquierdo, que puede ser un tumor de Panquast, que puede estar acompañado con síntomas del opérculo torácico. O en esto, que fíjense, se puede ver muy bien el tumor en el lóbulo inferior izquierdo, se puede ver perfectamente la cisura, es un tumor de bordes irregulares, aumento de tamaño. Se puede ver tanto en la ventana, fíjense que acá hay dos ventanas, una ventana pulmonar a la derecha y una ventana mediastinal a la izquierda, que es fundamental para hacer y para ver todo el cuerpo. Y esto se tiene que completar con, y es fundamental, una tomografía de todo el cuerpo, ¿sí? Para encontrar, como dijimos, otro estadio. Entonces, tomografía de cerebro, tomografía de tórax y una tomografía, sobre todo, de abdomen superior para ver el hígado, las suprarrenales, que como ya les dije, son los sitios que frecuentemente se realiza metástasis. Bien, otras características aquí que tiene, por eso debe ser con contraste, como se puede ver acá en una de las tomografías, con algo de invasión en la vena cava. Bien, o la resonancia, que tiene muy poquitas indicaciones en cáncer de pulmón y que son generalmente, por ejemplo, esto que es el síndrome de opérculo torácico para definir invasión de estructuras vecinas. Sin duda el PET hoy ayudó, cambió, y no tanto para diagnóstico de los tumores, sino más bien para estadificación. Como ven ahí es un estudio que, fíjense la diferencia entre la tomografía y el PET, lo que se inyecta es una sustancia y lo que se ve es que aumenta la captación, ven cómo se ve como amarillo fosforescente en la lesión tumoral, y eso lleva a que la posibilidad de una lesión oncológica sea alta. No hace diagnóstico de certeza, sino que aproxima y nos ayuda a la identificación. Este era el mismo tumor, ¿se acuerdan que vimos previamente? Y fíjense cómo se acerca con un SV, es el índice de captación. Mayor a 3 habla de tumor generalmente, porque menor a 3 y positivo a veces puede ser infeccioso. Fíjense cómo la captación se puede ver que habla de que esta lesión es tumoral y nos sirve más que nada para encontrar esto, ¿ven? Encuentra, aparte del tumor de pulmón que están estudiando, acá se puede ver en esta tomografía, abajo, en la ventana ortopulmonar, un ganglio captando. Entonces, además el PET de hacer esto que es diagnóstico, lo que hace es fundamental la estadificación a distancia, porque fíjense, hace un rastreo de todo el cuerpo. Vean aquí cómo tenía este paciente un tumor de pulmón, pero encontró una metástasis en la cresta ilíaca. Entonces, imagínense que si nosotros íbamos a operar a este paciente, lo operábamos y probablemente iba a quedar con restos de tumor y con metástasis a distancia. Entonces, el PET hoy, aparte de diagnóstico, fundamental su utilización para estadificar el paciente y saber si hay lesiones a distancia. Bien, y una vez que hicimos todo el estudio imagenológico, clínico, tenemos que saber cómo llegar a esto, porque la clasificación se da cuando el paciente está biopsiado, o sea, cuando el paciente tiene anatomía patológica. Gracias a Dios nosotros tenemos la posibilidad en nuestro centro de tener todo. Hay lugares donde tienen menos, otros que tienen más tecnología, pero con todos estos elementos yo le diría que pueden hacer todos los diagnósticos: punción, broncoscopía, mediastinoscopía, toracoscopía. Solo con esos instrumentos pueden hacer todo esto de diagnóstico, y vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo hacerlo. Siempre entonces, siempre tratar de ir al estadio mayor. Con broncoscopía pueden hacer todo esto. Fíjense, hay distintos tipos de lesiones y el broncoscopio puede hacer tanto diagnóstico como estadificación. Fíjense, este era un paciente que tenía un tumor en el lóbulo inferior derecho, que se puede ver en la ventana mediastinal abajo, ganglios mediastinales, tiene un ganglio subcarinal que se ve muy bien, aumentado de tamaño. Entonces, con la broncoscopía, van a ver aquí, necesito me confirmen si se puede ver bien el video nada más. Bien, entonces, lo que estamos haciendo aquí es una broncoscopía que puede ser flexible o rígida. En este caso es rígida. Vean que entra como un tubo metálico al bronquio. Estamos entrando al bronquio inferior derecho, ahí donde estaba esa lesión. Eso es un bronquio normal, pero va a ir profundizando la cámara y fíjense cómo se puede ver de forma endoluminal. Ahí está el tumor.
Entonces lo que hacemos es, ya tenemos el tumor diagnosticado, tomamos esas biopsias, fíjense, una pinza específica, el patólogo está en la sala quirúrgica, el patólogo en ese momento ya informa y dice positivo, negativo para malignidad, hace un control de la calidad de la muestra sobre todo, porque a veces esa muestra puede salir necrótica, entonces ya salimos con un diagnóstico y esto, aparte de eso, tenemos un diagnóstico y estadificación. A veces la broncoscopía nos ayuda para esto. Si bien esta tomografía, ustedes van a ver esa lesión tumoral que entra al bronquio y nosotros teníamos la duda y decíamos qué nos parecía, si estaba invadiendo o no la carina. Ven ahí, viendo de Sinfurca sale como si fuese un tumor. Entonces se hizo esta endoscopía. Esta fue mi formación en Brasil, siempre la uso porque está muy buena y identifica muy bien el uso de la broncoscopía para la estadificación. Y vean que era un tumor pediculado, no invadía. Entonces pasó de ser un estadio de una invasión de carina a saber que era un tumor que nacía en realidad del bronquio. Entonces sirve mucho en este caso, además de diagnóstico, como vimos antes, la broncoscopía para estadificación. Es fundamental, y en todas las guías y en esa guía que yo les voy a pasar van a poder leer, que los ganglios del mediastino son una llave para saber. El paciente, por ejemplo, no tiene metástasis a distancia, tiene un tumor en el pulmón, entonces, como ya les dije, la otra vía de diseminación son los ganglios, y pueden ver acá que este estudio, que es la mediastinoscopía o videomediastinoscopía, va a biopsiar esos ganglios, ya que si son negativos todos esos ganglios, el paciente puede ser tratado de forma quirúrgica. Aquí está en ese consenso que yo les mostré, cómo ir clasificándolos, y fíjense que la clasificación solamente va a cirugía directamente a un tratamiento quirúrgico, el que no tiene ganglios, y es muy raro de verlo, o el ser un T1, o sea, un tumor muy chiquitito, y hoy se le agrega el PET también a esto. Ahora, todo paciente que no tenga estas condiciones debe hacerse este estudio de mediastinoscopía antes de hacer una resección quirúrgica o para diagnóstico y estadificación. A veces con esto nosotros diagnosticamos un N2, N3 y tiene que ir primero a quimioterapia como tratamiento. Acá está cómo se hace esa técnica. Es una técnica que se hace en quirófano, con anestesia general, y el paciente generalmente se hace de forma ambulatoria, se hace este estudio y se va a la casa en el día generalmente, se toman biopsia y se toman tanto ganglios homolaterales como bilaterales. En este caso era un tumor del lóbulo inferior, y ahí está una representación nada más cómo entra y la visión que tenemos biopsiando un ganglio. Pero es fundamental, acá creo que se ve mejor, hay que biopsiar tanto los ganglios. Ven acá, si tienen un lado derecho, tienen que biopsiar el ganglio 4 derecho, como se ve en el mapita que tienen de este lado. Ahí se está viendo muy bien el bronquio principal derecho. Ese es el ganglio 7 o subcarinal que está por debajo, y ese es el bronquio izquierdo. Fíjense cómo se ve muy bien. Por arriba de esa estructura van a ver que late, tienen la arteria pulmonar, ese es el ganglio subcarinal, ese es el ganglio 4 derecho. Y fíjense cómo se puede llegar muy bien. Ahí arriba se puede ver latir bien la arteria pulmonar. Y hay que tener cuidado de ir biopsiando. Si el paciente está bien, este paciente se va a la casa en el día si no hay complicaciones. También existe otro estudio que está reemplazando y en realidad se acoplan con la mediastinoscopía para hacer biopsia de esos ganglios, que es esto. Es parecido a la econdoscopía, pero se hace de forma endoscópica, se hace una punción con un endoscopio lateral, se ve perfecto el ganglio, así como nosotros entramos por fuera de la tráquea, esto va por dentro con endoscopía, encuentra el ganglio y lo punza con una aguja. Esto se llama EBUS o ecografía transbronquial. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que si ustedes tienen, por ejemplo, una imagen de PET con captación de los ganglios, no deben considerarlo que es maligno solo con el PET. Tenemos muchos errores de esos, tenemos muchos pacientes que vienen derivados ya como estadios avanzados y después los biopsiamos, y sobre todo en nuestra región donde tenemos mucha patología inflamatoria o tuberculosis, a veces tenemos mucha captación de ganglios
y no quiere decir que el paciente esté con un tumor avanzado. Entonces, de ahí este recuadro en rojo que habla de que siempre debe hacerse la confirmación citohistológica. Bien, y a veces tenemos un estadio más avanzado, como hablamos hoy, de un derrame pleural, y nosotros podemos hacer esto, una toracoscopía con incisiones chiquititas, y vean en este caso que era un estadio 4, la cantidad ya de lesiones metastásicas en la pleura, y en este caso podemos hacer dos cosas ya, aspirar el líquido, con el patólogo en la sala ya nos da el diagnóstico, y podemos hacer también ya el tratamiento definitivo con esto, que es un sellamiento pleural, instilando posteriormente talco. Ahí está tomando la biopsia de las lesiones, la pasamos al patólogo. Si el patólogo dice positivo para malignidad es un estadio 4, como vimos en la clasificación, entonces ya no es paciente, ese paciente no se trata de forma quirúrgica y lo ayudamos, o sea, somos paliativos con la instilación de talco para que no se vuelva a formar el derrame pleural y pueda hacer su tratamiento de forma correcta. Todos estos son algoritmos que ya los van a ver. ¿Para llegar a qué? ¿Se acuerdan cuando decíamos que hay que encontrar a ese uno? Ese uno es encontrarlo en estos dos primeros estadios, que son los curativos y que pueden ir a una cirugía, o sea, tumores pequeños, sin ganglios, sin metástasis. Fíjense que la sobrevida de esos pacientes, si lo podemos llegar a operar, está y es bastante alta. Por eso es fundamental encontrar a los pacientes en un estadio inicial. Se encuentran, hoy lastimosamente estamos subimos mucho, informando a los médicos, subimos, antes era casi nulo, no se veía en casos iniciales, hoy llegamos al 20% prácticamente, pero que es una cifra que hay que pelearla mucho. También uno lo puede ver en centros de que se deriva, pero la mayoría de los centros ven estadios avanzados. Y si encontramos a un paciente en un estadio inicial, los tratamientos quirúrgicos pueden ser desde neumonectomías, lobectomías y segmentectomías. Hoy en día cambiamos mucho esa técnica, eran técnicas abiertas, difíciles, con alta mortalidad. Hoy lo que se hace otra técnica que es esta. Nosotros estamos realizando la lobectomía pulmonar con una incisión mínima que se llama lobectomía video asistida. Fíjense cómo las manos del cirujano ya prácticamente no entran pinzas. Este es un sistema de disección. Eso que están viendo ahí por delante este paciente tenía un tumor en el lóbulo superior derecho. Ahí se puede ver la bifurcación entre la vena del lóbulo superior y la vena del lóbulo medio. Estamos disecando la vena del lóbulo superior para cortarla. Antes se tenía que meter la mano, hacer puntos, suturar manualmente esta vena pulmonar, que son venas de alto calibre. Si se rompen, tiene un sangrado profuso al paciente, puede morirse el paciente por una ruptura de esta vena. Y lo que se hace hoy es con estas suturas, fíjense, de color blanco, seccionamos la vena pulmonar, ahí seguimos avanzando, ese es el tronco de la arteria pulmonar que se puede ver ahí, y ese es el tronco que va para el lóbulo superior del lado derecho, se diseca el tronco arterial y también se secciona, una vez disecado, con maniobras romas y posteriormente con sutura mecánica. Van a ver que hoy la edición, fíjense que no se vio en ningún momento la mano, le sangra muy poquito y estos pacientes tienen una evolución totalmente distinta antes. Y este que está suturando ahí por último, van a ver es el bronquio, que se sutura con una sutura más alta, que es la de color verde, por la altura de la grapa. Antes de cortar el bronquio tengo que ver si el aire, ese es el lóbulo de abajo o el inferior, que entre aire, quiere decir que estamos cortando bien el bronquio y cortamos el bronquio posteriormente. ¿Bien? Con eso tenemos cortado la vena, la arteria, y ahora nos falta completar, y a veces la cisura del pulmón está óptima, o a veces, como en este caso, está incompleta, entonces tenemos que nosotros crearla, cortándola también con sutura mecánica. Ahí estamos dividiendo el lóbulo superior, ¿ven? Se ve perfecto. Ahí tenemos arteria, estamos dividiendo el lóbulo superior del medio e inferior. La evolución realmente de estos pacientes hoy es muy diferente a la anterior. Esa es la incisión, fíjese, es el tamaño de mi dedo,
y la incisión estoy agrandando un poco para poder sacar el lóbulo. Y también se pueden hacer resecciones diferentes, ¿no? Tanto abiertas, sin duda, si hoy no tienen esa tecnología, hay servicios que siguen haciéndola por vía abierta, ahí tienen abajo cómo se hace una toracotomía o una toracoscopía. Se pueden hacer resecciones más pequeñas, pero oncológicamente a veces no son indicadas, pero todas tienen una indicación precisa. Muy bien, entonces para dejarles entonces unos conceptos que yo les diría que son fundamentales son, primero, en resumen, el trabajo para el manejo de estos pacientes es multi o interdisciplinario. Por lo cual los oncólogos, cuando tenemos ya estadios avanzados que no tienen tratamiento quirúrgico o paliativo, les voy a resumir esto, por ejemplo, en el adyuvante. Hoy en día hay quimioterapia estándar, múltiples tratamientos, radioterapia, pero quiero decirles que hay una ventana muy, muy buena de tratamientos nuevos que hay en cáncer de pulmón. Se avanzó muchísimo con la inmunoterapia, con la cual se están encontrando todos esos marcadores nuevos que se hacen a la patología y hay pacientes que responden muy, muy bien a estos tratamientos de target de inmunoterapia y la verdad que esta ventana que se está abriendo en cáncer de pulmón es muy, muy buena y creo que va a cambiar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, otra ventana más aparte del screening que está ayudando mucho a los pacientes que tienen esta enfermedad. Y los tratamientos paliativos, como ya les mostré, un derrame pleural, y esto a veces también podemos participar nosotros en obstrucciones. Fíjense, este paciente no podía acostarse con esa obstrucción de la vía aérea por un tumor con ganglios mediastinales aumentados. Creo que no corre el video. Bueno, lo que hicimos fue ponerle un stent, fue a tratamiento y fíjense, a los 6 meses tuvo una muy buena evolución, o sea, ese paciente se salvó, quedó así, flotando el stent, miren cómo quedó después de haberle colocado un stent, mejoró su tratamiento y con esto el paciente puede seguir su tratamiento con mejor calidad de vida, que me parece que es algo importante tener en cuenta y que tenemos que tener como prioridad los médicos para este tipo de paciente que sufre bastante. Entonces, estamos retirando el stent y el paciente después continuó con su tratamiento. Entonces, hay también que saber que los médicos podemos tener tratamientos paliativos. En resumen, entonces, vimos que la epidemiología, el cáncer de pulmón, es la primer causa de muerte en nuestra región, en nuestro país. Los factores predisponentes, de nuevo, tratar de dejar de fumar y de concientizar a la población. El screening, que es algo que se está comenzando a hacer, o detección precoz, o por lo menos tener una conducta activa con estos pacientes. Decirle, bueno, mire, hágase algún estudio, si tiene un criterio, si son fumadores mayores de 50 años, que fumaron durante 30 años, entran dentro del grupo alto de riesgo. La clasificación y el TNM se las voy a pasar, la pueden estudiar. Me parece que la estadificación ya aprendieron y vieron un mapeo general de cómo hacerla. Y por último, el tratamiento que puede ser quirúrgico, oncológico o paliativo. Entonces, ¿qué sacar de esta nota que me pareció fundamental? Esta última frase que dice que la actitud es clave y me parece que la actitud de los médicos en prevenir, en encontrar el paciente, en insistir a la población que deje de fumar es fundamental. Por último, les dejo este video que me parece que está bueno y que es para tratar de convencerlos